arrancamos con Hernán. Hernán me parece que uno no sabía por dónde agarrar, ¿no? Obviamente que en un café con Iglesias todo tiende mucho a la actualidad y a las cosas que están pasando, pero podríamos, yo creo que Hernán es un tesoro de historias, de anécdotas y de experiencia, ¿no? De ministros en diferentes roles, con diferentes gobiernos, ha visto pasar mucha agua debajo de los puentes y ha tenido una responsabilidad central en la gestión. Hay muchas de las cosas que ha hecho Hernán que han pasado desapercibidas, de enorme importancia, ¿no? No solamente desde el punto de vista de las ideas, que es un funcionario que no es solamente un funcionario, un gestor, sino que es un hombre con ideas, y eso me parece que es importante, muy cercano, por supuesto, a Mauricio, pero también con cosas de gestión muy, muy impresionantes, ¿no? Como la gestión del G20, la gestión de las marchas con las que logramos llegar al 41%. En todo eso, Hernán ha tenido un rol relevante y ha tenido un gran éxito en su gestión, un éxito frustrado, tengo que decir, porque lo de hacer la exposición universal acá en Buenos Aires realmente fue un logro impresionante de la gestión que se ha desvanecido como tantas otras cosas, ¿no? De este gobierno que venía a solucionarlo todo, porque todo el problema del país éramos los CEOs o los supuestos CEOs que manejábamos el país, venían a solucionarlo todo y rompieron todos los logros de nuestro gobierno, y no solo no solucionaron nada, sino que empeoraron todo. Pero bueno, acá estamos para escucharlo a Hernán, no para escucharme a mí. Yo arrancaría pidiéndote que hagas, a través de tu larga experiencia en diferentes niveles de gobierno y en diferentes gobiernos, un diagnóstico rápido de la situación y qué es lo que ves de acá para adelante, porque creo que el denominador común cuando uno habla con la gente es la incertidumbre, ¿no? La enorme incertidumbre en la que estamos, la sensación de estar a la deriva en un mar embravecido con un capitán, con un gobierno que no acierta a dar pie con bola, ni siquiera en los términos mediocres en que nos tenían acostumbrados. Pero bueno, es lo que opino yo, y lo que nos interesa es lo que opinas vos, Hernán. Adelante. Bueno, gracias a todos por acercarse. Digamos, en términos generales, nosotros con Fernando tenemos un diagnóstico muy compartido de los problemas de la Argentina, y creo, me imagino que los que están tienen una charla de la cuestión histórica. Obviamente podríamos dar una charla de la cuestión histórica, pero a mí me sale ahí como ingeniero simplemente terminar, ¿viste?, las hipótesis más fuertes o los puntos más evidentes. La Argentina está en una decadencia desde hace décadas, quizás medio siglo. Nadie discute la decadencia argentina. ¿Viste? Si tenés una visión menos cercana al peronismo, le echarás la culpa a algunos de los que tenemos más presencia más radical. Dicen la decadencia empezó en el 30 con el golpe de Irigoyen. El peronismo te dirá, bueno, con la revolución del 55. No importa, no quiero entrar a esta polémica histórica. Lo que quiero entrar es que lo que nadie discute y el lugar común es que cada día estamos un poco peor. Yo estoy, quiero decir, en este caso, orgulloso de haber intervenido en dos gobiernos no populistas en la Argentina, tanto el de la Rúa como el de Mauricio, con enormes diferencias entre sí, pero con un rasgo común que no provenían de la esencia del populismo en la Argentina. Y eso me parece es un hecho clave, y reivindico fuertemente la gestión de 2015-2019, donde por supuesto cometimos errores, ¿quién no los comete? Pero el rumbo general era un rumbo, desde un punto de vista, de poner de nuevo a la Argentina como la nación que supo ser y dejó de serlo. Una Argentina en libertad, integrada al mundo, donde la división de poderes y el funcionamiento republicano es algo constitutivo, con oportunidades para todos a través de la educación, que es el gran nivelador, pero tampoco quiero los valores compartidos. Yo creo que en ese camino estábamos.
obviamente no descarto algunos errores, esto nadie los puede descartar, sería soberbia no hacerlo, pero yo creo que el rumbo general de 2015 a 2019 es un rumbo general de salida del populismo. Como dice Mauricio, sentamos las bases para que este gobierno de los Fernández sea el último gobierno populista en la Argentina. Y yo entiendo que hay otras opiniones, la mía es esa, la mía es que aún el rumbo de la economía, que es lo más criticado, nosotros dejamos el gobierno con el 0,4% de déficit primario, y lo habíamos llegado con el 7%. Y los que creemos que el déficit, que no se, a ver, que hay que ordenar los problemas, que los problemas siempre son enormes y las dificultades argentinas son enormes, pero ordenar prioridades, una prioridad de no gastar más de lo que te entra es una prioridad obvia, y en este sentido, habiendo hecho eso, habiendo disminuido en parte, un poquitito así, la presión fiscal, es otro mérito. Nosotros no subimos la presión fiscal, la bajamos 1,5 puntos, en promedio 31, 29,5. Me hubiera gustado ir más adelante, hubiéramos podido ir más adelante, obviamente tenías otras restricciones. Yo acepto todas las críticas, lo único que nunca me gusta es la inconsistencia. El tipo que te dice, fueron demasiado rápido o fueron demasiado lento, yo te lo acepto. Lo que no te acepto es el tipo que te dice, fueron demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Ese no aporta nada porque te dice, son blanco y negro. Eso es muy propio del populismo, ¿no? El populismo suele generar, ha olvidado, entre sus características más básicas, ha aprovechado los criterios o la posverdad del siglo XXI, y entonces te impide cualquier discusión. Yo puedo discutir si esto es un vaso, alguien me discutirá, no, mira, Hernán, es una copa. Ahora, si vos me decís, es un toro embravecido, digo, mira, con vos es imposible discutir. O es vaso o es copa. Tipo, no les importa el criterio de realidad, por lo tanto no les importa el criterio numérico, no les importa la verdad objetiva. Las discusiones sobre la pandemia, en este caso es así. La generación de enemigos permanentes, ellos necesitan generar enemigos permanentemente y fracturar la sociedad, y después de encima, viste, algunos bien pensantes te vienen a decir, el problema es la grieta. Escúchame, ¿cómo haces para defenderte de tipos que permanentemente te quieren someter? ¿No? Te quieren someter. Entonces, si te quieren someter, vos tenés que decir, no, sométame un poquito nada más. Y bueno, es muy difícil. Ahora, ¿quién puede estar en contra del diálogo? Todos estamos a favor del diálogo, todos estamos a favor de la tolerancia, etc. Pero el diálogo entre los tipos que quieren dialogar. ¿Cómo vas a dialogar con alguien que permanentemente lo único que quiere hacer es someterte a su voluntad? No, esto sería el rasgo diagnóstico general. Obviamente, por esta línea más de los valores podríamos quedarnos hablando horas y sería muy importante hacerlo. Pero yo digo, si vamos a la coyuntura actual, que es lo que me invita recién Fernando en su introducción, estamos frente a un gobierno con unidad. Nosotros no tenemos que perder ni un segundo en las peleas entre ellos, en comernos el amague. Si Alberto, yo me acuerdo el año pasado cuando me hablaban del Alberto, que había que ayudar a Alberto moderado para frenar a la Cristina feroz, siempre me pareció, no sé, una soncera, o sobre todo, ¿saben qué? Una ilusión. Vieron que la gente cuando quiere ver una realidad, y esto le pasa a buena parte del periodismo en Argentina, pero también de sectores políticos, también sectores políticos afines a nosotros, que dicen, es tan el horror que genera Cristina en su autocracia, que necesitas creer que hay alguna otra cosa. Y Alberto es un señor que acepta que su jefa política es Cristina Fernández. Entonces, ahora, ¿hay matices? Por supuesto que los hay, pero yo me he acostumbrado que muchas veces el populismo, el peronismo, cuando pelea entre sí, ocupa todo el espacio político y te entretiene en esa pelea que no... es anecdótica. Lo concreto es que acá el presidente está sometido a la voluntad de la vicepresidenta y que piensan lo mismo. Tratar de hurgar en esa diferencia con cuestiones dialécticas es una soncera. Sí veo con toda claridad que un problema que es este divorcio absoluto que tiene el gobierno con la gente, imponiendo una agenda artificial. No hay nada más artificial que el ministro de Justicia discutiendo hoy la nueva forma de elección del Procurador General de la Nación.
Es una artificialidad absoluta. Las empresas están, sobre todo las pequeñas y medianas, pero las grandes también me preocupan, están cerrando o yéndose del país. La gente ha vivido, la clase media se ha deglutido sus ahorros de una forma generosa el año pasado, diciendo, bueno, vamos a darles a creer. Bueno, ¿cómo terminamos? Terminamos con entre los 15 primeros en el ranking de muertos, muy tristemente, y con la economía destrozada. Y ahora agregan, yo diría, permítame lo terrio, pánfilamente, pánfilo quiere decir superficial, el tema de la educación. El ministro de Educación, que es la palabra concreta, es un farsante, dijo 3 horas antes del último decreto, no, vamos, lo último en ser cerrado va a ser las aulas. Y el presidente se la cerró 3 horas después. A ver, son el poco apego a la verdad, agrega, el poco apego a la verdad, agrega a la angustia que nos genera la situación general, la situación que estamos en un barco manejado por unos tipos que no sé, que ni siquiera diagnostican el mar. Entonces, fíjense cómo funciona el razonamiento. Cuando vos le decís, mirá, escuchame, las escuelas dejarlas abiertas, no podemos comprometer también la educación en esto, los tipos dicen, la gravedad de la situación. Sí, la gravedad ya la entendí. El problema es el remedio que vos ofrecés. Fíjense cómo razonan, es interesante desenmascararlos. Ante cualquier situación que vos decís, mirá, me parece que el camino no es este, ¿te parece realmente que los bares son el lugar de contagio o el lugar de contagio es el transporte público o todo lo que nos controla el impresentable del gobernador de la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde está el problema? Pero los tipos te dicen, no, pero ¿cómo vas a dejar abiertos los bares? Fíjense lo grave que es. Entonces, ellos en vez de argumentarte sobre las soluciones, te argumentan diciendo, el problema es muy serio. Entonces, vos tenés que decir, sí, el problema es muy serio. Ya está, estamos de acuerdo, el problema es muy serio. Muy bien, vamos a las soluciones. Ah, no, de eso no hablamos. No, es que el problema es muy serio. Pero ya me lo dijiste 10 veces, salame, ya me lo dijiste. ¿Por qué no testeás? Hoy escuchaba a un periodista que decía, vas a testear, estaba contento, ayer se habían testeado 110.000 personas. En la Argentina hay que testear por lo menos entre 400.000 y 500.000 personas por día. Y no testean, porque testear implica una organización. Testear, detectar y aislar, no es un adjetivo. Nosotros cuando hablamos, no es para hacerle daño al gobierno. Hablemos con vehemencia porque creemos que hay mejores soluciones. Hablamos porque hay mejores soluciones. Si vos testeás, si tenés un aula, la testeás, y en la burbuja del aula se contagiaron, aislás a esos chicos, no a todos. Pero aparte se meten con... A ver, entonces de nuevo, en vez de testear, detectar y aislar, que sería un camino, ir sobre el problema, cazan el zoológico. Es decir, van sobre lo que pueden controlar. Van sobre los bares y sobre la educación. Ahora, lo que pasa en la matanza, eso no se mete. Entonces, lo segundo que hay que exigirles, señores, protocolos para todo. Protocolos no es decir, para entendernos, porque si no, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ellos te quieren vender, porque ellos hacen política siempre, que vos cuando pedís protocolos para una feria en Berazategui, estás yendo contra el trabajo de la gente. No, yo no te digo hoy por hoy que formalicen la economía. Probablemente, obviamente la economía tiene que estar formalizada en algún momento, pero no es la agenda de hoy. La agenda de hoy es hacer su protocolo, macho. Así que la feria, entren por un lado, le tomen la temperatura, no tengo idea, algunos dicen que alcohol sí, alcohol no, y hacerlo pasar por una filita y que en media hora salgan. Digamos, protocolizar las actividades no protocolizadas. No vayas a cazar en el zoológico lo que ya está protocolizado. A ver, es escandaloso la falta de sentido común y manejo. Conseguí vacunas. Dejate de joder y conseguí vacunas. Ahora, ¿cómo vas a hablar con tipos que, digámoslo concreto, lo que consiguieron se la repartieron entre los militantes de la Cámpora? Es la verdad. Arruinaron la confianza y arruinaron. Nosotros tenemos que pensar que cualquier joven que los siga a ellos en principio es un cretino. Peor que el cretino, eso no es así. Es el tipo que desde arriba induce conductas inmorales. Imagínate un pibito pobre de 20, 19, 21 años que cree que lo correcto es robarle la vacuna al abuelo y que saca la foto haciendo la vela Victoria. Le pudriste la cabeza. No, hay algo solamente peor que la corrupción, que es el corruptor, el que corrompe las mentes. Ese es el problema.
porque desde la dirigencia te corrompen a los tipos. Entonces, conseguí vacuna, dale, no me hagas más flaflifla, conseguí vacuna y déjate joder. No las conseguiste, muy bien. ¿Por qué no las conseguiste? Pfizer tenía 5.000 voluntarios en Argentina. Estaba en la línea de largada, justamente por el país que en valor absoluto más voluntarios puso. Todos sabemos que estaba en la línea de largada. Lo dijo el impresentable del ex ministro González García. Yo estaba en el mismo programa, sino ahora Pfizer. Había 13 millones de vacunas. No hay una explicación ni seria, ni chantapufi como lo tienen acostumbrado de por qué no hablamos con Pfizer. No hay nada. Y mirá, me parece que el mundo se vacuna con Pfizer. Ahora, por supuesto, están todas las relaciones políticas y sociales con el señor Sigman, entonces vos tenés que, y AstraZeneca. Es así. Tomemos la lista de aportantes del Frente de Todos y veamos qué rol corrió el socio de AstraZeneca. Ni siquiera, estoy diciendo, se sesgó. Segunda cuestión. En febrero había 23 millones de vacunas del Fondo de Naciones Unidas, COVAX. El señor González García dijo que con el 10% de eso nos alcanzaba. 2.300.000. A ver, es una vergüenza. Yo te digo, tienen características. No quiero cargarle los adjetivos ni nada, pero la desaprensión con lo que se ha manejado el tema salud es escandaloso, es escandaloso. Y aparte, no viven porque nunca pagaron un sueldo, porque este es el problema. Ni pidieron de un sueldo privado ni pagaron de un sueldo. No viven que cada día que cierran una actividad es una catástrofe, que cada día cierran millones no, centenares de boliches en la Argentina y la gente se queda sin laburo. Y nosotros, el diseño del país a la salida de la cuarentena es empujando a que el sector privado se vigorice y con sus impuestos sostenga la pesada carga del sector público. Esto piensan lo contrario. Están usando la cuarentena para un rediseño anti-mundo privado y anticapitalista de la sociedad argentina. Esa es la verdad. ¿Es doloroso? Sí, pero la verdad, ¿qué vamos a hacer? Ahora, frente a eso estamos nosotros. Nosotros lo mínimo que podemos hacer es primero explicarle a la gente que lo que estamos diciendo, además de críticas, son soluciones. Testear no es solamente decirle, escuchame, dejate hinchar y testear. El gobernador Kicillof prohibió la venta de test en la provincia de Buenos Aires. Es un tipo, a ver, estamos gobernados por gente que está mal. Lo que hizo y quiero dejarlo de las preguntas. Y nos hacen acción psicológica. Lo que hizo el sábado pasado, aislando la ciudad de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, por afuera de la ley, porque la ley lo autorizaba a hacerlo después de las 8 de la noche, él lo hizo a las 8 de la mañana, para mí claramente configura un delito penal, es abuso de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, y si me apuran un poquito, privación ilegítima de la libertad. Tuvo a la gente encerrada 3 horas. Tirano, pero tirano impresentable. Tirano impresentable bajo el argumento de la salud. Te quieren disciplinar y te hacen, y no es un hecho de, no tiene nada que ver con la salud. Te hacen acción psicológica como si fuéramos todos chicos de 4 años. Si no, como la gente no entiende que se tiene que hisopar el distanciamiento social, lo vamos a castigar. Pero para castigar está el Código Penal, perdón, estoy muy enojado. ¿Cómo puede ser que tenga a la gente encerrada 3 horas? ¿Quién se cree que es? Entonces, todo apunta al rediseño de una sociedad, y cuando vos rediseñás una sociedad con un modelo autoritario como el que pretenden, te tratan como chicos. Relean un viejo artículo de Mariana Walsh en la dictadura llamada El País Jardín de Infantes, donde te mostraba cómo cuando te tratan como un niño, cuando te infantilizan, cuando te faltan el respeto intelectual, lo que están queriendo es someterte. Y te someten. Entonces, lo que te hace en acción psicológica. Yo me acuerdo, y, ojo, también tipos nuestros lo decían, el año pasado dice, no. Yo he escuchado barbaridades cuando decían, no, el problema no son los runners, decía Ginés. Es el ejemplo que te traen los runners. Dale, bro, el ejemplo. ¿Vos te pensás que yo necesito un ejemplo para que demuestre que el virus te puede dar una neumonía en los 2 pulmones? No somos tontos. Ahora, ya hizo el año pasado que era una aberración. ¿Me lo tienen que seguir haciendo ahora? Entonces uno se enoja, y este es un problema serio,
ante la falta de respeto y los atropellos. Nosotros, esto lo puedo decir porque es una conversación, nosotros tenemos que salir del enojo y pasar rápidamente a la firmeza y a la propuesta. Porque el enojo también nos distancia de la gente. La gente está llena de angustia. Yo les miro las caras a todos ustedes, y muchos de ustedes tienen más ojera, qué sé yo, no sé. ¿Por qué? Porque estás encerrado. Hay gente que cumplió, que está encerrada. Entonces viene nosotros, entonces somos, el riesgo es, viene la política. ¿Qué es la política? El problema no es la política, el problema es el gobierno. Los políticos están divorciados de la gente, no son los políticos, son los políticos oficialistas. Basta de caer en esta trampa. Si no caemos en trampa, la política está divorciada de lo que le pasa a la gente. Fernando está divorciado un corno, yo no estoy divorciado de lo que le pasa a la gente, al revés. Vivo ese sufrimiento todos los días con todos los tipos que están perdiendo el esfuerzo de generaciones. No les duele, porque a ellos no les duele porque no pagan un sueldo, y no les duele porque no les duele, como el otro día mi nena que tiene 16 años, cuando habló del presidente de la Nación, dijo que cerraba de nuevo. Se te ponen a llorar, y tienen razones por irse a llorar. No les duele que cada día de escuela que se pierde es un tesoro que no vuelve. No les duele el paso del tiempo. No les duele. Y a nosotros sí nos duele. Entonces nosotros tenemos que empatizar todo esto para generar una enorme energía para, primero, ponerles límites. Y segundo, volver al cambio. La Argentina tiene que salir de la decadencia y volver al cambio. Perdónenme que no estuve muy racional, pero necesito a veces desplayarme. Ahora después vi un programa de televisión y seguramente traté de decir lo mismo, porque yo digo lo mismo en privado que lo que digo en público, pero quizás con otro énfasis para que se pueda entender más claro. Gracias. Bueno, gracias a vos, ¿no? Se entendió bastante bien, ¿no? No, yo tenía una pregunta sola para dar lugar justamente a que la gente pueda preguntar. Yo entiendo todo, comparto todo. Ahora, me gustaría ver, porque por un lado me gustó mucho esta idea que usaste de rediseño, ¿no? Cómo utilizan esto para rediseñar la Argentina, porque es cierto, uno ve un gobierno, dice, es un gobierno a la deriva, no sabe lo que hace, y después cuando empezás a hacer las cuentas, la verdad que tienen algunas líneas muy claras. Yo no digo que tengan un plan, porque no creo que lo hayan diseñado y que estén cumpliéndolo y viendo las etapas. No son muy ingenieriles ellos, todo lo contrario. Pero lo que sí tienen son instintos, ¿no? Reacciones. Entonces, esos instintos siempre los llevan al mismo lado, a destruir el sector privado, a agrandar el sector público, a sacar trabajadores, a tener más subsidiados y a aliarse con estos y a rechazar a los otros. O sea, casi son reflejos, ¿no? Reflejos populistas. Ahora, esta idea de rediseño, es cierto que al final hay un rediseño, porque vos decís, bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Dónde estamos? Y ves que hay un rediseño muy claro en las alianzas internacionales, en la importancia que tiene el sector privado o deja de tenerlo en el país, en el modelo de gestión del gobierno, en la división de poderes. Hay un intento de rediseño muy claro. Ahora, ¿cómo se compatibiliza la gravedad de esto con la afirmación va a ser el último gobierno populista en este país? Porque si rediseñan, por ejemplo, y todo el mundo pasa de ser trabajador a ser subsidiado, lo que se viene es un modelo Formosa, un modelo Santa Cruz, en donde justamente lo que no pasó es que se fueron, por el contrario, se quedaron para siempre. ¿Cómo se compatibiliza este diagnóstico del rediseño y esta desesperanza y este dolor con una perspectiva optimista? Bueno, obviamente es la pregunta clave, ¿no? Y vos en la pregunta de alguna forma insinuaste o hay una perspectiva de respuesta. Ese rediseño lo hacen de una forma tan torpe y tan tosca que en esa misma torpeza aparecen las grietas y las brechas en los cuales un proyecto democrático y modernizador y progresista de la Argentina puede filtrar, digamos. Primer punto. Son muy torpes haciéndolo. Entonces, eso ofrece una oportunidad. Segundo punto, desde el punto de vista nuestro, encuentran un empoderamiento del ciudadano en las calles. Encuentran obstáculos. Ellos encuentran obstáculos. Encuentran límites que todavía les pone la justicia. Yo me puse los primeros, no sé si te conté, Fernando, los primeros meses, el año pasado, la cuarentena, que estábamos más encerrados,
me dediqué a estudiar los 2 primeros años de Fidel en Cuba y de Chávez en Venezuela. Son 2 países muy distintos y muy distintos a nosotros, pero hay rasgos estilizados. Los rasgos estilizados son, primero, que se llevan puesto inmediatamente la opinión independiente, el monopolio de la opinión, no deja de haber opinión independiente, fíjate lo que es Venezuela, o está limitada a un nivel testimonial prácticamente. Lo segundo que hicieron es eliminar la justicia, en el caso de Fidel, porque era la justicia contrarrevolucionaria de Batista, en el caso de Chávez, por una justicia corrupta. En los 2 casos se llevan puesta justicia. Ahí veo a Daniel exactamente lo que dice el Foro de San Pablo. Entonces, defender la opinión pública independiente, los medios públicos independientes, los medios independientes, y la justicia es clave, es absolutamente clave en este punto. Y otro rasgo estilizado, que eso vergüenza le debería dar a cualquier gobernante, o sea, no sé, un emperador romano, un rey francés o un revolucionario del siglo XX, no tiene ningún empacho en expulsar a los jóvenes. No tiene ningún empacho. No te lo dicen, nadie te va a decir echamos a los jóvenes. Pero no tiene ningún empacho, no hacen ningún esfuerzo para retener a los jóvenes y a los sectores más dinámicos. Porque cuando vos retenés a los jóvenes, a los sectores más dinámicos, sabés que ese es el límite al autoritarismo. Y los tipos, no te digo, prácticamente estimulan a que se vayan. No te dicen, la salida es esa, bueno, esa es la discusión. Pero a mí me parece que son tanto los desaciertos que cometen, tanto la torpeza y tanto el gran legado, lo voy a decir claramente, el gran legado del gobierno de Cambiemos es dejar una fuerza política organizada con miles de problemas, no vamos a disimular acá los problemas, con visiones distintas, con matices, con velocidades distintas, pero nunca con conceptos antagónicos entre sí. Y esto muchas veces ellos saben dividir. Y nosotros, por una vez en la historia, no nos hemos dividido. Y esto me parece que es una cuestión fuerte. Sigue siendo la fuerza más importante de la Argentina. Y esto es lo que hay que robustecer. Bueno, está claro eso, me parece que lo has subrayado muy bien, ¿no? Los enormes problemas que implica estar obligados a formar parte de una coalición donde hay visiones. En un país normal es probable que Juntos por el Cambio no serían un partido solo, sino que probablemente unos serían republicanos, otros serían demócratas, unos serían socialdemócratas, otros liberales, otros conservadores estilo Angela Merkel, conservadores la verdad que no es la palabra justa, pero bueno, social cristianos, digamos, ¿no? Pero acá el peronismo, obviamente, con su catch-all, que en criollo se dice agarremos lo que venga con tal de llegar al poder, obliga, obviamente, a una oposición unida y a compatibilizar cosas que no es fácil compatibilizar. Y un esfuerzo enorme para mantener las 2 cosas, la unidad y la oposición, que son los 2 elementos, ¿no? Pero cuando sale este punto, Fernando, digo, muy bien, está muy bien. Tenemos miles de problemas y todos los conocemos los problemas. Ahora imaginen si con los problemas que tenemos este nivel de angustia, este nivel de sazón y, vos lo dijiste bien, algún nivel ese optimismo también se compensa con una mirada, dice que los hombres somos duales. También decimos esto está todo destruido, digamos, hay ese nivel de tensión intelectual, lo que quiero decir, con la herramienta Juntos por el Cambio. Imaginemos por un segundo si no la tuvieran. Imaginámelo y ahí sí, vamos a los botes. Tenemos una herramienta con dificultades, pero la tenemos. Si no, pensemos por un segundo, si no tuviéramos esa herramienta, los tipos te someten a su voluntad todos los días. Entonces esto me parece que es un motivo de optimismo. Sí, coincido y me parece que es una excelente respuesta, ¿no? Uno a veces con mucha amargura encuentra, sobre todo en las redes, algunas observaciones de la oposición no está, donde cómo permiten esto, la oposición no existe. Habría que sacarle a este auto que va barranca abajo, que es el país manejado por ellos, el freno de la oposición, sacar el pie del pedal del freno y a ver a dónde termina rápidamente en el barranco, ¿no? Pero bueno, es parte del laburo también aceptar
porque a veces esas observaciones son fruto más que de la incomprensión, son fruto de la desesperación. Pero bueno, vamos para adelante. Tiene la palabra Diego para ordenar el debate y empezar con las preguntas. Yo no tengo ningún inconveniente, lo digo siempre, en contestar alguna, pero me parece lo más rico que por lo menos la mayoría se dirijan a nuestro invitado. Adelante, Diego. Muy bien, muchas gracias Fernando y Hernán. Le damos el primer turno para preguntar a Guillermo Alcalá. Ya Guillermo, le pedimos que se habilite su micrófono. Acá estoy. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Buenas noches Hernán, buenas noches Fernando. Muy interesante todo. A pesar de que la charla es con Hernán, esta pregunta creo que sería enriquecedora que la contesten un poquito cada uno, ¿puede ser? Sí, con todo gusto. Bueno, yo o nosotros en Argentina, los que hemos vivido acá y hemos estudiado acá y trabajado acá y sufrido todo esto, yo creo que no hay partido político en Argentina que ejerza el poder, lamentablemente, como el peronismo. Por más que no nos guste, es así. Cuando lo tienen, lo ejercen. Y hacen sentir que lo ejercen. Hernán lo dijo muy clarito, te avasallan, te pasan por arriba. ¿Qué pasaría si Juntos por el Cambio o alguna coalición con el nombre que tuviera llegara al poder? ¿Habría forma de que se pudiera ejercer, por supuesto que democráticamente hablando y con la ley en la mano, el poder como lo ejercen ellos para hacerles sentir que no son los únicos? Ejemplo, clarito, movilizaciones en la calle que no se pueden hacer, sin permiso, o piden permiso y no se otorga, y salen a la calle 500, 600 tipos con cartel y con bombo, carros hidrantes y al que no se va, palo. ¿No se puede hacer o tenemos miedo de hacerlo? Simple, gracias. Yo te voy a responder con una cosa que me quedó grabada en una charla, la presentación del magnífico libro de Fernando en Pinamar. Ellos dicen, y una frase de Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Muy bien. Pero el Estado, manejado por nosotros, tiene que ir bien. Es dentro de la ley, pero no tibiamente. Es exactamente en el límite de la ley, por supuesto, del lado adentro, para que no quepa ninguna duda. Pero yo creo que sí, que ha habido, yo no me refiero, no puedo decirte tibieza, pero tenés que tener un programa, y yo lo digo con toda claridad, y no me refiero a lo económico tiene otra sutileza. Un programa que el primer día, y lo tenés que enunciar, el primer día tenés que hacerte votar 20 leyes. Y nosotros eso no lo teníamos. No sabíamos tanto, no sabíamos de estas sutilezas, pero esas cosas o las haces el primer día o no las haces más. Interesante, bueno, es una experiencia contada desde adentro. Yo, desde adentro del Ejecutivo, que es una perspectiva distinta del Legislativo, pero eso yo creo que es uno de los puntos que también tiene que ver con esto, ¿no? A la oposición al peronismo siempre le toca bailar con la más fea. Es decir, desde el 89 para acá pasaron 32 años, 26 gobernó el peronismo, 6 no dejó gobernar. Y siempre hay que asumir, o sea, la Argentina vota por una alternativa al peronismo cuando la cosa ya no da más. O sea, jamás en el medio de un ciclo ganador. La lógica es que gobierne el peronismo, que gobierne manejando las dos cámaras, que tengan la CGT, los sindicatos. Pues a veces cuando decimos esto del ejercicio del poder del peronismo, decimos una verdad, pero atribuimos mal la causa, porque parece que fuera simplemente una cuestión subjetiva de cómo te pones frente al poder. Yo no creo que nuestro gobierno haya carecido de voluntad de poder. Lo que careció es de instrumentos. Una cosa es gobernar con las dos cámaras a favor y otra cosa es gobernar sin mayoría en ninguna de las dos cámaras. Una con la CGT que no te hace nunca un paro y otra con la CGT que a los 3 días te sale
a pedir el oro y el moro. ¿Se acuerdan el sketch de Casero diciendo quiero flan? Que fue muy, muy específico, ¿no? Una cosa es con los piqueteros de un lado y otra cosa con los piqueteros del otro, y con el Vaticano y el Papa de un lado y el Vaticano y el Papa del otro. Digo, no es simplemente una cuestión de ejercicio del poder y ver quién es más machito. Es un problema también de los instrumentos con los que contar. Y eso se construye desde ahora. En el 21 se votan la mitad de los diputados que van a estar en el 23. ¿No? Si la Argentina sigue votando en el medio de este desastre, y sí, un poquito más para acá, un poquito más para allá, y otra vez vamos a ir a una situación donde sabemos que el Senado no lo vamos a controlar, pero tampoco vamos a controlar el diputado, y vamos a estar en problemas en el 23. Ahí hay un punto. Fernando, por ello es tan importante el 21, porque como obviamente por el mecanismo de renovación de la Cámara de Diputados por mitades y del Senado por tercios, no solo es para poner límites ahora, sino es para consolidar una mayoría, porque la mitad de los que votes ahora en diputado van a estar en el 23. Entonces, empezás a consolidar una mayoría posible, ¿no? Este es el punto también. Y ahí hay una cosa muy, muy, muy complicada de la Argentina, ¿no? Que te votan siempre. Le dan al peronismo todo el poder, ¿no? Y cuando se lo dan a la oposición, se lo dan. Cuando ya la situación económica estalló, está todo en rojo, están todos los semáforos prendidos, entonces te lo pasan y te pasan además un poquito de poder a ver qué haces. Y a los 4 años te toman examen, ¿no? Yo no digo que hayamos hecho todo bien, pero es complicado. Y mirando por el futuro, yo creo que es muy, muy interesante lo que dice Hernán, porque también pasa esto, que hay un aprendizaje del Estado. El peronismo está siempre en el poder, entonces también tiene una capacidad de manejar los resortes del Estado, también porque pasa esto, porque llenan las oficinas del Estado de militantes. Entonces, el TELAN el 90% son de ellos. Pero vas al Congreso y te fijas un poquitito, y la mayoría son de ellos, y la organización sindical es de ellos, y todo es de ellos. Entonces, después, cuando agarrás un Estado que con ellos lo mueven como quieren, y vos para moverlo tenés que empujarlo, llevarlo, tirar, ver cómo haces. Esa es otra complicación. Y además llegás con la necesidad de aprender, porque ellos están siempre en el poder, entonces saben cómo se maneja el Estado Nacional. Nosotros llegamos cada 15 años, entonces tenés que aprender. Y ahí hay una conclusión interesante de Hernán, que yo le agregaría otras. Tenemos que pensar ya cosas de este tipo. 20 leyes el primer día, esa es una propuesta. Otra para mí es referéndum. No se puede tocarla para la organización sindical, porque esto, porque aquello, ellos tienen la mayoría en el Senado, no se puede tocar la legislación laboral. Así no se puede, vamos a hacer un referéndum, a ver qué opinan los argentinos de la organización sindical, a ver si se puede o no se puede. No es vinculante, sí, que no sea vinculante, pero vamos a hacer un referéndum y que vaya el 80% de los votos y digan, ustedes, Moyanos, son unos delincuentes, se tienen que ir a casa. Y después vamos a ver qué hace la mayoría en el Senado. Por ejemplo, ¿no? Lo mismo con otras cosas, la legislación laboral. Una solución interesante fue la que se encontró en Vaca Muerta. Está bien, para atrás no podemos, pero para adelante sí. Entonces ofrezcámosle, pongamos a los sindicatos de un lado, a las empresas del otro, y digamos, de acá para adelante va esta legislación, la anterior no va. Bueno, hay que empezar a pensar todo eso, porque si no, caes en un error que yo le escucho mucho de nuestros dirigentes, que es: sin el peronismo no se puede cambiar el país. Sin el voto del peronismo no se puede cambiar el país. Yo la pregunta que me hago es cómo vamos a cambiar el país con el partido del statu quo, con el partido del establishment, con el partido de las corporaciones, de los sindicatos, de los empresarios prebendarios que no quieren cambiar nada. Entonces, si llegamos al gobierno vamos a tener que dialogar con el peronismo y pedirle los votos. Sí, claro, por supuesto. Ahora, lo que no podemos hacer es contar con que nos los van a dar, porque entonces eso es suicida. Yo uso la palabra, a lo mejor por experiencia, qué sé yo, es el partido del poder. Hay unos tipos que son el partido del poder. A veces les gustan a veces son la AAA y a veces son los montoneros. A veces se vuelven liberales, a veces se vuelven, llamémoslo, progresistas. Lo único que les importa es el poder en sí mismo. Me espero un segundito más. Sí. Bueno, yo creo que en eso habría que trabajar mucho, ¿no? En
en pensar ideas novedosas, dando por descontado que no vamos a tener el peronismo a votar leyes de modificación, justamente porque lo que no quieren es que cambie el país, lo que quieren es que este país, con sus corporaciones, con sus provincias atrás feudalizadas, con los califatos petroleros del sur, con el conurbano vandalizado, sigan siendo como es, porque esa es la base del poder de ellos, ¿no? Entonces, me parece fundamental. Lo apuro un poco porque es un programa de tele, así que démosle así hago algunas cosas más rápidas. Dale. Dale. ¿A qué hora tenés que ir? Hacemos un par de preguntas a vos y en todo caso me quedo yo. El auto ya está, pero tendría que terminar 8 y 5. O sea, 8. Muy bien. 10 minutos más, 15. Dale, adelante, Diego. Solamente preguntas a Hernán. Yo después, si quieren, me quedo 5 o 10 minutos más charlando con ustedes. Perfecto. Le damos la palabra a Gastón Aguilar y le pedimos, por favor, absoluta brevedad en la pregunta para Hernán. Hola, buenas noches. Bueno, voy a ser breve, igual Hernán y Fernando, primero agradecerles y después, sí, está muy claro lo que vos comentaste, Hernán, justamente porque todo el mundo está viendo lo que vos decís, se ve, no es que hay que explicarlo, estamos viendo un gobierno que es un desastre y que Juntos por el Cambio realmente, por lo menos yo lo veo así, que está poniendo lo que hay que poner. La pregunta sería referida a la campaña electoral de este año, que es súper importante para cambiar las relaciones que hay en las legislativas, ¿no? Y yo sé que vos tuviste relación con la campaña del millón, que fue muy buena, levantó mucho la imagen y consiguió muchos votos, pero quería preguntarte si este año hay algún plan ya, y cuál sería ese plan, y en qué podemos ayudar los ciudadanos que estamos totalmente comprometidos con este cambio, ¿no? Te agradezco, sí. Yo arrancaría al revés. De atrás para adelante hay varios lugares, está el PRO, organísticamente, ahí está Agrupación Ciudadana, hay varios lugares donde se organizan los fiscales. Estos tipos desesperados se vuelven autoritarios y pueden hacer cualquier cosa, así que nunca va a sobrar fiscal. Acá si en una mesa hay 3 fiscales nuestros, mejor, no, nunca va a sobrar. Esto es un error, se subestimar, ellos van a intentar hacer cualquier cosa, por lo tanto, y yo creo que capacitarse para fiscalizar y empezar a organizar eso es clave. Perdón, es raro, ¿no?, que uno tenga que decir que es muy importante. Vieron como en el siglo XIX se decía que está el coso, gobernar es sembrar la tierra, y otros decían gobernar es poblar. Acá es hacer campaña y fiscalizar. Vos me decís, pero ¿cómo puede ser? Y sí, ¿viste? Esta es la agenda de la Argentina. Dentro de la campaña electoral propiamente dicha, me parece que tiene que ser una campaña que empatice con la enorme angustia producto de la catástrofe, las malas medidas tomadas de ellos, pero no deje de ser una mirada al futuro. La gente vota por el futuro. Nosotros podemos hacer reflexiones de índole histórico y sirven para otras cosas, pero en el momento de votar, la gente te vota a quien le va a ofrecer una mejor vida. No le vota solamente con una mirada hacia atrás. En esto nosotros tenemos que construir una agenda propositiva propia. Propositiva poniendo límites a ello, pero eso es propositivo. Es decir, tenemos que salir de esa trampa dialéctica que los tipos te presentan todo el día. Yo estaría ilusionado pero claro, con la catástrofe que hicieron estos tipos con las vacunas, es difícil, en una campaña así en la calle, con un banquito y en las plazas, digamos, al viejo estilo, al más viejo estilo, que fue de alguna forma el éxito de la campaña del Si Se Puede, contacto directo con la gente. Tengo algún temor si la cuestión sanitaria lo va a permitir. Pero bueno, pero esto ya es táctico y claro, qué sé yo qué va a pasar en ese tiempo. Pero si no, obviamente los medios electrónicos han permitido, como esto que estamos haciendo, cuestiones de mucha cercanía y que te permiten una posibilidad cierta de hacer campaña. Me parece que es mucho más el protagonismo de la gente que solamente los medios. Los medios, vos sumás. Y pese a que los canales de noticias no están mal con respecto a otros números, pero sumá el rating,
de todos los canales de noticias en un momento dado, en el prime time, y nunca te suman más de 12 puntos. Es importantísimo estar porque se reproduce por otros lados, pero si pensamos que es solamente ahí, no nos va a funcionar. Muy bien, muchas gracias. Vamos con una pregunta más, así después podemos liberarlo a Hernán. Le pedimos a Ignacio Ferro que se habilite su micrófono. Ahí está Ignacio, de vuelta, brevedad. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. tal? Bueno, voy a hacer una pregunta que ni siquiera la había formulado antes, y va a ser muy breve, y justo con lo que acaba de decir Hernán. ¿Qué opinan de los medios? ¿Cómo han afectado los medios de comunicación a su gobierno? ¿Y cómo los pueden llegar a beneficiar, perjudicar en un futuro? ¿O cómo puede llegar a estar perjudicando o beneficiando en el presente al gobierno actual? Nada más. Yo separaría dos cuestiones, los medios nacionales y los medios provinciales. En los medios provinciales, la colonización que hacen los gobiernos es terrible. Lo que hacen los gobernadores, lo que hace el tiranuelo de Infran en Formosa, pero también lo que hace el tiranuelo de Zamora en Santiago del Estero, es impresionante. O La Rioja, o la provincia que toques, los tipos parecen todos, están tan atados a la pauta y a las presiones, y estos tipos levantan el teléfono y llaman. Ahí estamos mal. Los medios nacionales han mantenido, yo diría, algún nivel de independencia. Los movimientos, sin embargo, la dinámica de la cuestión es mala, porque vos ves cómo se va achicando la posibilidad de, llamémoslo, los sectores donde uno tiene que conquistar. Hay tipos que digamos, la parte más fan nuestra y está atendida. La de ellos, por supuesto, está recontra atendida. Pero en los lugares donde vos podrías, llamémoslo, con una balanza equilibrada, dar una discusión equilibrada, los tipos están trabajando fuertemente para desequilibrar la balanza a su favor. Así que en ese punto no soy optimista. Nosotros en nuestra idea republicana, claro, nosotros bajamos la pauta oficial a valores constantes. Si se ponía 100 cuando asumimos, se ponía 30 cuando nos fuimos. Por lo tanto, y sí, es que hicimos lo que correspondía. Ahora, estos al contrario pautan. Bueno, basta, prendan la televisión, ¿no? O la radio. Por lo tanto, hay un alto nivel de cooptación respecto a los empresarios o la presión sobre las empresas de medios, pero también mucha directamente sobre los periodistas, ¿no? Mucha. Ahora, nosotros tenemos que asustarnos de eso. Ahí sí yo me tomo una cosa de Perón, que Perón decía, ganamos cuando teníamos todos los medios en contra y perdimos con el 55, lo tenían todos a favor. Y en eso Perón algo sabía del asunto. Digamos, y además la posibilidad que te dan las redes, la charla, la conversación. Lo que tenemos que ser es intransigentes en la conversación de todos los días, por ejemplo, en el seno de nuestras familias. Yo veo que tipos que están en un grupo, en una red, y sacan el pecho, y dicen, no, yo le voy a poner el pecho a la bala, qué sé yo. Después cuando tienen que discutir con un primo o con un sobrino que tiene 20 años, no dan la misma discusión. Y hay que discutirlo ahí, porque se discute también. Es tan grave la situación en la Argentina que hay que llevar también la discusión a la mesa familiar, pero no para arruinar la mesa familiar, pero para hacerla responsable, ¿no? A mí me parece que es una tarea imprescindible. Che, la verdad que les pido disculpas de corazón, les pido hacer un pedido a Fernando, a ver si Fernando es generoso y lo hace. Yo estoy la semana que viene para hacerlo de nuevo, me da mucha vergüenza irme temprano, habiendo gente convocada, pero tenía ese otro compromiso y no lo puedo evitar. Pero si Fernando es generoso y habilita otro café... Habilitamos otro café, como no. El jueves que viene tenemos un encuentro, van a haber muchas gente del PRO que organiza Adriana Montes, y teníamos arreglado justamente un encuentro. No, hacemos la semana que viene o el otro, nos ponemos de acuerdo y está abierto. Tranquilo. Yo me quedo un ratito más charlando con la gente y obviamente te agradecemos, te aplaudimos un segundo y nos quedamos. Normalmente cuando el aplauso cierra todo, pero quédense que me quedo 10 minutos más si quieren. Bueno, espero que haya sido útil. Gracias. Gracias, Hernán. Gracias. Placer. Muy bien.
Calma, 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 calma. A ver si, Fernando, podemos retomar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, me agarro yo también esa pregunta. Siendo periodista, me parece que puedo llegar a decir algo también. Yo creo que hay una cosa más general que no sé hasta dónde está cruzada por la grieta, que influencia a favor de ellos desde el punto de vista de la grieta, desde luego, porque la superficialidad y la falta de rigor ayuda mucho al populismo. El populismo, una de las grandes claves que tiene, es que ofrece soluciones simples a problemas que son muy complejos. Entonces todo es fácil, ¿viste? Sacamos a los hijos, llenamos con dinero, con plata, los bolsillos de la gente, llenamos la heladera, el asado, giramos la perilla que enciende la economía y ponemos de pie al país. Es todo una boludez, no lo hacen porque odian, como dijo. La única explicación que tiene eso es que odian, porque es todo tan fácil y les sale todo tan bien que si a nosotros les salía mal, era porque odiaban. Bueno, el populismo tiene esta ventaja, o hace una apuesta deliberada por lo más simple, por hablarle a un país jardín de infantes, como decía la nota de Marielena Walsh durante la dictadura que citaba Hernán. Y el periodismo, en eso el periodismo argentino tiene una responsabilidad. Porque yo he vivido afuera, y no es que he vivido en Alemania, viví en España y en Italia, pero el periodismo tenía otro nivel. El periodismo, se suponía que el periodista era un tipo que tenía más información y que estaba preparado para analizar algo. Entonces, era una especie de filtro. El gobierno decía una cosa, ¿no? Bajó la pobreza. Pero el periodista tenía los datos y le decía, pero escúcheme, ministro, usted está diciendo esto, fíjese, el porcentaje fue este, mire el otro, ¿no? Acá en Argentina ese rol, el periodismo nuestro es casi anumérico, ¿no? Tiene la alergia. Imagínense si el geniecito de la economía kirchnerista no sabe distinguir la mediana estadística del promedio aritmético, imagínense el periodismo nuestro. Y ha predominado además un modelo, yo se lo dije ayer a los chicos, estuve contestando preguntas a la Escuela de Periodismo de Editorial Perfil, con la que no tengo ninguna buena relación, estoy muy enojado con Fontevecchia, pero me llamaron para la Escuela de Periodismo y por supuesto para los chicos sí. Y yo les decía esto, el modelo de periodista que se ha generalizado en Argentina es el panelista, no es el periodista, es el panelista. Y eso lo sacaron de los programas de fútbol. De la vieja oral deportiva Edmundo Campañales que hacía Muñoz y que después retomó Víctor Hugo, ¿no? Que era el periodista de fútbol. Y era un tipo que por ahí era fanático de River, ¿no? Y entonces sabía todas las formaciones de River y veía todo y qué sé yo, ¿verdad? Lo sentabas en una mesa sin ningún tipo de preparación y el tipo te analizaba partidos sin ninguna preparación. Y eso se trasladó al periodismo en general. Los tipos se sientan ahí y si vos le repreguntás y le decís, usted está hablando de la pobreza, ¿cuál fue el último índice que dio? No tiene la menor idea, ¿no? Entonces, ese filtro que es tan importante de una información en una sociedad cada vez más compleja y que el periodismo, que tiene más formación teóricamente y que le pagan para hacer eso, que tiene 24 horas del día para hacer eso, y vive de eso, debería ser ese filtro, ese decir esto está bien, esto está mal, no lo hace. Entonces lo que predomina es esta cosa del periodismo subiéndose a los trenes que vienen. Cuando empezó el descontento con la suba de tarifas con nosotros, ¿se acuerdan, no? El riesgo país, el dólar que volaba, o sea, esa sensación social, en lugar de moderarla, decir, escúcheme, pare un cachito, la incrementaban. Y ahora, cuando predomina una sensación contraria, hacen una cosa completamente disociada. Entonces, ese es un problema muy grave, porque periodistas, intelectuales, el círculo rojo de la información, por llamarlo así, no cumple con esa función de complejizar la información, de dar una información basada en hechos, basada en evidencias,
no basada en sensaciones y en lo que a mí me parece, porque total soy un panelista y puedo decir lo que quiera y ya está, ¿no? Así que ahí me parece que hay una degradación que no específicamente está dirigida contra nosotros, pero sí opera contra nosotros porque permite una simplificación de la realidad que el populismo sabe aprovechar mucho mejor que nosotros. Muy bien, Fernando, entonces seguimos con la lista de preguntas. Y un par de preguntas más, porque tampoco era la idea, pero calculo que y cuarto y 20 podemos terminar, un par de preguntas y vamos viendo, ¿no? Muy bien, entonces le pedimos a Carolina Gutiérrez, que había pedido la palabra, y la siguiente en la lista. Carolina, si se habilita su micrófono. Hola, Ahí. sí, ¿se escucha? Se escucha, adelante. Sí, bueno, mi pregunta un poco va para el lado de la universidad, pero de la universidad en la preocupación de todos los que manifestamos esta preocupación tan grande por la educación. Se habla de todos los niveles educativos y un poco se ha olvidado, yo no sé si, sí, creo que intencionalmente, el gobierno se hacen los idiotas y de la universidad, la situación hoy de la universidad es grave. Y a mí lo que me preocupa es que la historia del peronismo, la universidad siempre le dio la espalda, entonces en el primer peronismo, después en el 70 usaron la intervención, la figura de la intervención igual que las dictaduras. Y después lo que hicieron fue esta cooptación, crear cargos, muchísimos cargos no docentes, y bueno, y hoy la situación de las universidades, los que pasamos por las universidades y tenemos, como en mi caso, hijos universitarios, estamos muy preocupados porque la verdad que no hay una respuesta uniforme, la respuesta es un poco anárquica, depende de las universidades, de las facultades y a veces dentro de una misma facultad de las cátedras. Entonces, bueno, en esto de la firmeza de propuestas y que había planteado Hernán, ¿no? Y en esto de que nos duele el paso del tiempo, a mí también esto me está preocupando mucho y me parece que a todos nos preocupa, ¿no? También esta creación durante años que hizo el peronismo de universidades a la vuelta de la esquina, es toda una estructura montada donde hay un gran verso y lo que hay es una pérdida de la calidad de nuestra enseñanza universitaria. Así que bueno, acá esto como lo ve Fernando y por dónde lo encaramos. No, lo veo como vos, Carolina, con el mismo ángulo, ¿no? Esto, la relación del peronismo con la universidad empezó con alpargatas sí, libros no. Eso no fue una casualidad, no fue una butad, fue porque los estudiantes habían tomado las universidades pidiendo, durante la dictadura militar, del 43 al 46, de la que Perón era el vicepresidente, pidiendo una cosa razonabilísima, que si el golpe militar había sido dado en el 43 para evitar el fraude patriótico, se entregara el gobierno a la Corte Suprema de Justicia, otra institución de gran actualidad, se entregara el gobierno a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia llamara a la brevedad de elecciones. Con esa consigna democrática y republicana, los estudiantes tomaron todas las universidades y el peronismo respondió sitiándolas hasta el punto que se habla mucho de la represión al peronismo en el 45. Los únicos muertos que hubo en el 45 en la Argentina, muertos políticos, fueron un doctor que en una represión por parte de las fuerzas policiales a una manifestación opositora empezó a atender a los que estaban heridos y le pegaron un balazo en el pecho, y un estudiante, que creo que era Feijó, si no me estoy confundiendo, que formaba parte, había acudido con viandas para llevarle a sus compañeros que estaban tomando la universidad, y lo mataron casi en la puerta de la Alianza Libertadora Nacionalista, que era el grupo más fascista, Patricio Kelly, que por supuesto era la fuerza de choque del peronismo, y que popularizó esos dos eslóganes: alpargatas sí, el libro no, y patria sí, colonia no. Son del fascismo original. Y la historia ha sido esa, exactamente. Ellos no ven en la educación otra cosa que adoctrinamiento. Y la situación universitaria es muy grave.
yo creo que también está muy bien mantener abiertas las escuelas, pero habría que empezar a pensar en formas de ir abriendo las universidades, porque es cierto que una parte puede ser digital en ese nivel educativo, pero todo no puede ser digital. Entonces me parece que ahí también hay una... Ahora, de acá para el futuro, ¿qué hacer? Bueno, es una situación complicada. Me parece en ese sentido que una cosa fundamental es separar la educación del adoctrinamiento. Yo tengo una propuesta para crear una pequeña oficina de 2 o 3 personas que hagan el seguimiento de las denuncias por adoctrinamiento, porque una cosa es la libertad de cátedra y otra cosa son las cosas que estamos viendo, ¿no? Escandalosas todas. Me parece que eso es fundamental. Y una de las cosas que a mí me causa una cierta esperanza, mirando al futuro, es que ellos, a pesar del esfuerzo que han hecho, no han logrado nunca dominar los centros de estudiantes. Y empiezan a verse, ya en el último periodo de nuestro gobierno, y ahora también, centros de estudiantes en los cuales el PRO y Juntos por el Cambio son una alternativa votada, y disputan la parte estudiantil. Yo creo que están perdiendo mucho con los jóvenes, que una generación que se formó bajo los gobiernos de Néstor y el primero de Cristina, que fueron en algunos aspectos relativamente razonables y exitosos, es cierto, se estaban comiendo el capital, lo peor vino después, todo lo que quieran, pero para los chicos, que eran chicos en aquel momento, aparecían como... Bueno, esos chicos se formatearon un poco en la escuela de la Cámpora, pero ya no son tan chicos, ya son chicos que tienen de 30 a 40. Las nuevas generaciones de 20 a 30 y para abajo ya no tienen el mismo formato, ya no vieron tasas chinas, ilusorias, pero tasas chinas, y lo que vieron fue la destrucción del país que hizo el kirchnerismo final y la que está haciendo hoy el gobierno de Alberto. Así que tengo cierta esperanza de que en ese sector el sesgo a favor de ellos no sea así, o por lo menos no sea tan grande, porque el sesgo etario en el voto hoy es fundamental. Está muy claro que ellos han logrado imponerse en una franja más joven de la sociedad y que nosotros tenemos que ponernos como objetivo recuperar eso. Y la universidad también es parte de ese problema. Diego, bien, una más, vamos. Una más. Le pedimos a Federico Duvillar que se habilite su micrófono. Federico, adelante. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, Fernando, mi pregunta es sobre el relato. Porque, digamos, yo entiendo el relato como algo que organizadamente, ellos que son muy buenos en eso, repiten algunos medios, intelectuales, actores, y uno desde su celular, desde su Google, desde su información, lee eso y mucha gente piensa que es la realidad. Y, por ejemplo, el caso de ayer de la foto de los simuladores que inauguraron casas que las había hecho Macri, ni siquiera estaban inauguradas, y los tipos sacaron la foto y con cara de piedra dijeron, venimos a hacer casa, y toda esa historia. Entonces, yo te leo a vos siempre, el famoso dato mata relato, pero la realidad es, como dijiste vos hace un rato, la lee más que nada el círculo rojo, y también lo que mencionaste de los periodistas y los panelistas, que la verdad es como todo un palabrerío de te dijo, me dijo, pero nadie habla con datos, o la realidad más objetiva es que la mayoría de las personas consumen el relato porque es más divertido, no sé, por lo que sea, y el dato lo consume una minoría. Entonces mi pregunta, ya sabemos todo que está mal, que es el modelo y todo, pero ¿cómo se combate? Si a vos te veo desde tu Twitter, todo, que aclaras todo con una rigurosidad impresionante, o sea, con datos del INDEC, de fuentes confiables, pero la gente sigue consumiendo el peronismo, el asado gratis, la épica de aerolíneas a buscar las vacunas, que es todo humo, todo caro, todo malo. Entonces, la pregunta es el cómo, y sobre todo en el siglo XXI, ahora tenemos celular, ponele,
digamos, antes era más fácil todavía, me imagino, o sea, expandir un relato. Entonces la pregunta más concretamente es, ¿cómo se combate el relato? Bueno, el libro de este año está directamente dedicado a ese punto, ¿no? El medioevo peronista. Porque la pregunta que se hace de todo el libro es, primero es una descripción del sistema peronista como sistema medieval, que te ha tenido un cierto impacto, porque hoy es bastante común decir lo de las provincias feudales, el sistema monárquico, todo eso, por suerte ha tenido un cierto impacto en el periodismo y en la dirigencia política. Pero la segunda parte del libro, que es la más interesante, creo yo, es cómo es posible, si esto es tan evidente, es tan así el fracaso del peronismo en todos los aspectos, cómo es posible que siempre vuelva. Y ahí es donde, bueno, van toda una serie de explicaciones, arrancando por comparar las reglas del relato con las reglas de Goebbels. Goebbels tiene 11 reglas de la propaganda que ellos aplican con pequeñas variantes, y ahí hay una comparación. Después está este tema, el rol de los coreanitos del centro, los que posan, arrancan diciendo, yo no soy peronista, pero, y atrás viene una opinión fuerte e injustificada, basada en el relato peronista y no en los datos y en los hechos. Así que bueno, una respuesta completa a la pregunta tan compleja que me haces es el libro. La otra es complicado, es difícil, y es una enorme dificultad, sobre todo en una población como la Argentina, que está enojada, frustrada, angustiada, y que cuando uno está así y está mal, tiende a querer soluciones mágicas, soluciones rápidas, soluciones simples. Sacame de acá rápido ya y no me importa nada. Entonces ese es el momento en donde las sociedades se aferran a los grandes vendedores de humo, a los grandes constructores de relatos, ¿no? Esos climas de desesperación, de pesimismo, de desesperación intelectual, como se llamó a inicios del siglo XX, crearon la oportunidad para los grandes líderes populistas y fascistas, ¿no? Los Mussolini, los Hitler, surgen de ahí, de poblaciones con enormes problemas, con enormes frustraciones, guerras perdidas, índices de desocupación altos, y bueno, y la respuesta básica es, no es fácil, pero hay que dar la pelea, porque yo no sé si dato mata relato, pero sí sé que si algo mata el relato es el dato, así que si lo logramos o no, lo veremos, pero pelearla la tenemos que pelear. Así que, nada, bueno, es una pregunta enormemente compleja. Creo que lo que dije antes sobre el periodismo transformado en perionismo es una clave también, porque en lugar de combatir el sentido común y el relato, se sintonizan con él, porque todo lo demás cuesta mucho, ¿no? Dicen que nadie es kirchnerista gratis, y yo no sé si están así, pero sí sé que los que no son kirchneristas por lo menos tienen mucho miedo, porque saben que si estás en la universidad, después no tenés AC, no podés hacer una carrera académica, si estás en el CONICET, peligra tu beca y tus proyectos de investigación, si estás acá, te pegan de una mano, si estás en el cine y decís algo, después no te dan los subsidios del Inca, etcétera, etcétera, etcétera. Han creado un sistema, de alguna manera, que es como yo escribí allá lejos y hace tiempo, en el 2008, un sistema estalinista débil, que tiene todas las características del estalinismo, pero débiles, ¿no? No tenemos campos de concentración, pero perseguimos a la oposición, perseguimos a los periodistas, etcétera, etcétera. Y cierro acá una última pregunta, me la hago yo mismo, porque lo vi muchas veces ahí, el tema de las PASO. ¿Qué pasa con las PASO y si va a haber PASO? Por favor, no se coman el amague. Acá no hay ninguna postergación de las PASO por ahora. Se plantearon una serie de exigencias para discutir la postergación que el gobierno por algo no contestó, porque les parece, creo yo, imposible y cambiaron de estrategia. Así que no hay ninguna postergación. Yo hubiera rechazado de plano, pero la respuesta que le dio la mesa evidentemente fue lo suficientemente dura como para que ellos la tuvieran que rechazar, que era la de una garantía de que solamente iba a ser
una postergación y no una suspensión definitiva, el tema de la boleta única y el tema del voto de los argentinos en el exterior por correo, que fueron los temas que se plantearon. Ellos no dieron ninguna respuesta. Así que las PASO están vigentes, se celebran en agosto. Hoy sale Bisotti a decir una cosa graciosísima, dice, acá no sabemos cómo vamos a estar en agosto o en septiembre, así que hay que ver si se pueden celebrar las PASO. Eso denuncia una intención, claramente, ¿no? Y uno se pregunta, entonces, si no sabés cómo vamos a estar en agosto y en septiembre, ¿por qué me propones postergar de agosto para septiembre? Por ahí estamos peor en septiembre, ¿no? Si no sabés cómo es. Entonces, está claro cuál es la intención del gobierno. Yo soy partidario, obviamente, de no aceptar ningún tipo de acuerdos. Creo que es la opinión mayoritaria, por lo menos de nuestro bloque, que se ha expresado así en la propia reunión del bloque. Perdón, tengo a mi gato desesperado porque le dé de comer. Y creo que mi posición es que nosotros tenemos que cerrar el Congreso, excepto para dos temas. Dos, que son, uno, la emergencia económica, dos, la emergencia sanitaria. Que venga el jefe de gabinete, que presente un plan de vacunación, que dé explicaciones, que cumpla con la Constitución, y estamos dispuestos a tratar todo lo que tenga que ver con las emergencias sanitarias y económicas que están en este momento. Fuera de la agenda, el tema de la reforma judicial, fuera de la agenda, reformas electorales que no corresponden en un año de elecciones, mucho menos cuando ya pasó casi la mitad del año. Sería una locura modificar calendario electoral, todo lo demás me parece una locura y creo que hay que rechazarlo completamente. Y la forma de rechazarlo es no votarle ese protocolo. El protocolo está vencido y necesita de nuestra aprobación para renovarlo. Yo digo, no se puede renovar por tiempo, hay que renovar por tema. Porque si vos renovás por tiempo, te meten, con los votos suficientes, te meten la agenda que quieren ellos. Si vos le decís, bueno, traeme, vos querés una sesión, muy bien, decime cuáles son los temas que querés tratar. Este sí, este sí, este sí. Todos estos no. ¿Querés nuestro consenso? Para estos temas, para los otros no. Y esos temas sanitarios y económicos. Basta, ninguna otra cosa. Esa es mi posición y creo que tengo una esperanza fundada en que sea la del bloque y la del interbloque. Y cierro acá. Fuerzas, yo sé que la estamos pasando muy mal, se vienen momentos muy complicados, la situación económica es la que es, la situación sanitaria también es un desastre, y el gobierno está desorientado y dispuesto a todo. Es una fea combinación, ¿no? Desorientados y dispuestos a todo. Vamos a ver, nosotros estamos firmes, creo que predomina una posición de firmeza y vamos a hacer todo lo posible para sostenerla porque tenemos que estar unidos. La unidad de la oposición es muy importante, pero tenemos que estar unidos para hacer oposición y no otra cosa. Les mando un abrazo grande, fuerza, espero que todo lo que está pasando les sea lo más leve posible y que tengamos este año por lo menos una muy buena noticia, que sea hacer una excelente elección que abra las puertas de nuevo para otro país, que creo que una parte importante de la Argentina, que hoy creo que más de la mitad, va a apoyar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fer. Gracias, Fernando. Muy bueno. Gracias, Fernando.